Martes 29 de noviembre, estamos en vivo, esto es Contracorriente y como cada martes estamos aquí para hablar de las cosas que pasan en este mundo siempre convulso. Soy Gabriel Bauduco a nombre de las fundaciones, de la Fundación Liberty Plus y del Centro Adam Smith de la Florida International University. Les doy la bienvenida a este nuevo programa que como cada martes nos reúne para hablar de lo que nos importa. Gracias a ustedes que están en YouTube. A ver, vamos de una vez. Ya saben lo que les digo, pero es lo que les tengo que decir. Denle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Denle clic al botón para suscribirse. Y por supuesto, compártanlo con las personas que están alrededor de ustedes y a las que creen que les puede importar el tema que nos reúne el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? De batalla cultural, de la cultura woke, de la cultura de la cancelación. ¿No te pasa que a veces piensas algo y dices, ¿para qué lo digo? ¿Para qué lo digo si se me van a echar todos encima? ¿Para qué lo digo si no está de moda pensar como yo pienso? ¿Para qué lo digo si todo el mundo se ha vuelto loco con una idea absolutamente contraria a la mía? Eso es una batalla cultural que se está librando en buena parte de América. De eso vamos a hablar del día de hoy. Gracias a ustedes que están en YouTube, gracias a los que nos están acompañando en las transmisiones en vivo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. ¿En qué me perdí? ¿En TikTok estamos en vivo también? No sé. Ahora ya lo averiguaré. Vamos por lo pronto a arrancar con este contracorriente de hoy, con asuntos que deben llamarnos la atención más de lo que parece. Vamos con la editorial Contracorriente. Hay muchas cosas que quiero contarles el día de hoy y va a ser un programa súper interesante, pero antes que nada quiero pedirles que le presten atención particularmente a este tema de hoy. A este tema de hoy. Pornografía y apuestas como remedio. Por extraño que suene, esta es la maquiavélica táctica del gobierno chino para evitar que Internet se llene de las imágenes de las protestas de esta semana, porque su población está furiosa por los nuevos confinamientos a causa del COVID. Deseo tomarme unos minutos para contarles esta historia, invitarlos a tomar conciencia sobre el enorme valor de vivir en libertad. ¿De qué tamaño es el problema del COVID en China? Los dictadores chinos encierran a su gente por 40,000 contagios. Ellos tienen una población de casi 1.500 millones. Del otro lado del mundo, en Estados Unidos, hay casi la misma cantidad de casos activos, 37,000, con una población de 330 millones. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia de vivir en libertad, por absurdo que cueste. El avance tecnológico chino ha sido puesto al servicio de un retroceso enorme en términos sociales. Esa tecnología para censurar a como de lugar. La lista de palabras baneadas en Internet que hacen referencia a las protestas es cada vez más extensa y las autoridades están intentando desviar la atención hacia otros temas, hacia otras plataformas como la extranjera Twitter. Las protestas que no tienen precedentes, no hay otras más grandes, son cada vez más generalizadas. Todo empezó cuando 10 personas perdieron la vida la semana pasada en la ciudad de Urumqi. Se cree que los residentes de un edificio no pudieron escapar del fuego debido a las restricciones por COVID. Miles de manifestantes tomaron entonces las calles, como vemos ahí en Pekín, en Shanghái y en otras ciudades, llevan un papel blanco como símbolo de todo lo que no se les permite decir en ese país, porque viven bajo una censura atroz, tanto que las críticas al Partido Comunista o a su presidente Xi Jinping suelen resultar en cárcel para quien se atreve. En un intento por eludir esa censura, la población está usando términos como papel blanco y A4, referencia a esto que ustedes ven, las páginas en blanco, un símbolo de las protestas. Muchos usuarios chinos han recurrido a plataformas de redes sociales extranjeras como Twitter y como Facebook para mostrar las imágenes de las manifestaciones, a pesar de que esas plataformas están bloqueadas en China continental y solo pueden acceder a ellas por medio de un VPN, así se conoce el software. En el extranjero
Algunos chinos también organizan protestas en embajadas de su país, encendiendo velas y sosteniendo hojas en blanco. Ahora acorralados por la verdad, colándose por todas partes, los integrantes del gobierno chino optan por inundar plataformas como Twitter con contenido pornográfico y de apuestas, así como lo oyeron. Usan las etiquetas Urumqi y Shanghái para intentar que cuando la gente busque eso, esperando encontrarse con las protestas, encuentren lo que acabo de decirles. Twitter, Facebook y YouTube aseguran ser testigos de un esfuerzo coordinado por parte del gobierno chino para difundir desinformación en sus canales. Ya saben cómo son los gobiernos comunistas. Para ellos el mal tiene su origen en el extranjero, ¿no? Los medios estatales han criticado muchísimas veces a Occidente por sus reglas laxas respecto del COVID y alertaron contra los países optan por lo que ellos llaman una retórica estadounidense. China y su extraña manera de entender la prosperidad, las libertades y la justicia. Es preciso que quienes vivimos en América lo entendamos bien, porque sobre todo en América Latina, esta región ha ido abrazando más que nunca a su nuevo mejor amigo, Xi Jinping. Este mundo se está volviendo loco, créanme. Y lamentablemente somos testigos de eso. Lo que tenemos que intentar es no ser parte de eso. Vamos a dar una vuelta al mundo con más noticias en el radar contracorriente. Hay más cosas que contarles esta semana. Les digo, por ejemplo, que hubo una extraña reunión en México entre una oposición venezolana y representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Estas reuniones de conciliación, esta que vemos aquí en pantalla, se llevó a cabo hace un año y un poco. Esto fue en agosto del 2021. Hubo una este fin de semana. Resulta es que delegados de Nicolás Maduro se reunieron con estos delegados de esta oposición, una oposición que muchos dicen es elegida por el mismísimo presidente Maduro y que no cuenta con la presencia de los más destacados opositores que han dado una pelea real. Bueno, pues bien, ¿qué tiene como resultado? Pues que se van a descongelar unos fondos para utilizarse en el financiamiento de la recuperación del sistema eléctrico, hospitales y escuelas, donde el 50% de la población venezolana de 28 millones vive en la pobreza, así como lo oyen. Esos fondos son fondos que hasta ahora están congelados en el sistema bancario internacional y todavía se quedará por fijar la fecha de liberación de esos fondos y de una nueva reunión donde la discusión no será sobre dinero, será sobre derechos humanos y entonces ahí quiero ver cómo se pone el asunto. ¿Por qué esta historia no termina como debería? Bueno, porque casi de manera simultánea a la firma de este acuerdo que sucedió en la Ciudad de México estos días pasados, la petrolera estadounidense Chevron obtuvo una licencia ampliada que permite reanudar la producción de petróleo en Venezuela. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué es que el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro, de esta manera tan extraña, tan solapada, tan triangulada, acaban dándose la mano? Tenemos más radar contracorriente. Emprender en América no es solamente el capital necesario para abrir un negocio. El costo es infinitamente más grande y aunque no lo sospechemos, tiene que ver con la burocracia, con cuántas horas un negocio grande, chiquito o muy chiquito invierte en mantenerse en el plano de la legalidad, de todos los trámites que hay que cumplir para mantenerse en la legalidad. Está conmigo esta tarde Sari Levy, quien es economista, presidente de la Academia Venezolana de Economía, pero además de eso, se ha encargado de coordinar el índice de burocracia en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Sari? Buenas tardes. Un placer, Gabriel, de verdad que podamos estar conversando sobre estos temas tan importantes para nuestra región. Cuéntame, ¿cuántas horas en promedio gasta una empresa en Latinoamérica para mantenerse a flote legalmente hablando?
Pues mira, después de haber superado todos los escollos que implican abrir una empresa, para mantenerte funcionando legalmente, tú inviertes 548 horas al año. Ahora, ¿qué representa 548 horas? Tomando en cuenta los rangos que establece la OCDE sobre el tiempo que dedicamos en el año al trabajo, eso va entre un 20 y un 40% del tiempo de un empleado únicamente a cumplir con trámites burocráticos. Y en Es una casos locura. extremos, pues ya en algunos países supera con creces el 60%. Entonces Estamos estamos viendo en hablando pantalla de en un... este momento, fíjate, estamos viendo en este momento en pantalla el mapa que muestra de qué manera los países están más o menos afectados por la democracia. Vemos que Brasil es de lo mejorcito que hay. Ahora veremos una cifra un poco más específica respecto de eso, Sari. Pero este mapa nos muestra qué tan terrible es. Se habla de 7 días y medio de corrido, de trabajo, veintitantas jornadas laborales. Es una barbaridad. Estamos viendo en pantalla en este instante otra gráfica que nos muestra quién es el peor y quién es el mejor, digamos, en esta locura del índice de burocracia en el que se midieron cuántos países, Sari. Este año incorporamos 11 países de la región latinoamericana al estudio y casualmente quien queda mejor en esta escala es Brasil, cosa que fue desde el año pasado una sorpresa porque Brasil es conocida por una engorrosa burocracia. Sin embargo, gracias a ciertas políticas específicas para atender a las pequeñas empresas, ellos lograron reducir el tiempo burocrático de prácticamente más de 1.500 horas a 180 horas al año. Wow. En segundo lugar, sí, efectivamente, y es importante destacarlo para mostrar que cuando se quiere también se pueden hacer las cosas bien en nuestra región. Después de Brasil encontramos a Costa Rica, seguida por Ecuador, luego encontramos Uruguay, Chile, Colombia y México. Estos países alrededor de los 450, 500 horas al año. Y luego vendrían Perú con casi 600, República Dominicana con 745 y en los últimos dos lugares, Argentina con 900 y Venezuela con 1062. Qué Como barbaridad. comprenderás, el caso venezolano es terrible, Sí, cosa que claro. realmente todos lo sabemos, pero pensemos lo que representa para una pequeña empresa que posiblemente inicia con 2 socios, a lo sumo con una ayuda familiar, a tener que dedicar mucho más que la mitad de tu tiempo laboral únicamente, como digo yo, a llevar y traer documentos. Esto se traduce en un enorme problema a la hora de emprender un negocio. Primero porque las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las pequeñas y medianas, mucho más que las grandes, representan la gran fuerza laboral latinoamericana, son los mayores generadores de empleo. Sí, efectivamente, y no solamente generan el 60% del empleo en la región, sino que a su vez el 99%, más del 99% de nuestras empresas en la región son justamente pequeñas empresas. Son ese germen de independencia y libertad que sostiene a las familias. Entonces, si Claro. nosotros logramos mejorar las condiciones para que estas empresas logren incrementar su productividad, su producto, el bienestar que generan es enorme. Sin duda. Pero esta problemática de la que hablas, de la enorme cantidad de insumos de tiempo y de dinero que implica tener un empleo casi dedicado a eso o a la mitad de tiempo, esto da como resultado una suerte de evasión, seamos honestos. Es decir, muchos emprendedores se ven orillados a la informalidad. Sí, efectivamente, se generan dos grandes incentivos perversos. Desde el punto de vista burocrático, se genera una enorme corrupción, porque la gente trata de saltarse los pasos y ahí emergen todos esos canales oscuros, opacos, que fomentan las redes de la corrupción. Pero cuando tú no quieres caer en eso y quieres mantener tu dinámica económica funcionando, te trasladas a la informalidad e inclusive a áreas económicas mucho menos productivas.
dejando nichos abiertos en los cuales podría satisfacer consumidores y crecer con suficiente holgura. Sari Levi, te agradezco la conversación. Así las cosas en nuestra Latinoamérica tan querida. Oigan, el día 1 de diciembre, ahí en FIU va a ser la presentación oficial de este índice de burocracia en Latinoamérica. Quienes anden por Florida, averigüen, dense una vuelta por ahí, chequen con la página del Adam Smith Center for Economic Freedom y ahí van a encontrar la información necesaria. Nosotros tenemos más información en el radar del día de hoy. Resulta es que hace unos días el fiscal a cargo de juzgar en una de las causas muy importantes a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, pidió 12 años de prisión. Como lo escucharon, 12 años de prisión para un mandatario en funciones, lo que no es nada usual. Ahí hay unas imágenes del fiscal que se ha convertido, Diego Luciani, que se ha convertido en una especie de paladín para muchos y de demonio para otros. Como no es de extrañarnos, la sociedad argentina está particularmente dividida en este asunto. Déjame esta imagen aquí y les voy a decir por qué. Esta imagen es muy significativa para quienes están en Argentina y la comparación es tremenda. El fiscal Luciani ha sido objeto de amenazas bueno, el que se ve con la bandera argentina y el sol detrás, ese es el fiscal Luciani. Ha sido objeto de amenazas y como consecuencia de esas amenazas, muchos argentinos se han dedicado a compararlo con el hombre que está en el traje a rayas a la derecha de su pantalla y es el fallecido fiscal Nisman, quien también investigaba a la vicepresidenta y acabó muerto en condiciones y causas que aún no se esclarecen. Cristina Fernández está acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto esposo entre 2003 y 2015 y haber otorgado 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz. Entre las pruebas documentales presentadas por el fiscal Luciani se encuentra una serie de conversaciones telefónicas y el 6 de diciembre sabremos por fin el veredicto de la causa Vialidad, así se llama la causa, así la conocen en Argentina. El caso de que la vicepresidenta sea condenada, en caso de que sí sea, no puede ser arrestada porque tiene fueros hasta el 9 de diciembre del año 2023, cuando culmina su mandato en la vicepresidencia de la República y la presidencia del Senado en simultáneo. De todos modos, hay expertos legales que aseguran que en el caso de que haya una condena, el fallo será apelado, por supuesto, y probablemente termine en la Suprema Corte de Justicia, por lo que podrían pasar años antes de que haya una condena firme, condenatoria o absolutoria, y recién entonces, en el caso de ser condenada, podría ser inhabilitada para ocupar cargos públicos y detenidas, pero escuchen esto, sería solo con prisión domiciliaria, porque para entonces tendría ya 70 años, que es la edad a la que se puede acceder a la prisión domiciliaria en Argentina. Déjenme saludar más gente, es que el chat de YouTube está en llamas. Déjenme saludar a personas que hay ahí, wow. Bueno, ok, Joana, gracias, Mariela, gracias, Rolo, gracias, Sirvo, gracias, Dayanelis, gracias, Claura, gracias, Frank, gracias, Orlando Luis, te tendremos en un minuto acá, no te despegues de ahí porque estoy interesado, quiero conversar contigo y con el resto de nuestros invitados esta noche. José Carlos, muchas gracias por estar ahí. Free Citizen, muchas gracias. Wow, están escribiendo a una velocidad que no puedo seguir. Glar, Luis Ruiz, wow. Bueno, vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Así es que para hablar del tema de hoy, arranquemos pues con nuestro spotlight del contracorriente del 29 de noviembre. Como les dije al comienzo del programa, hemos entrado en una era de corrección política en la que cualquier cosa que se oponga al relato generalizado parece ser suficiente
para que se pongan en marcha los mecanismos de la cultura de la cancelación. Se los voy a explicar de manera un poco más cotidiana y menos académica, porque los académicos son los que vienen ahora que nos van a dar la carne de este asunto. Pero el tema es que, ¿se dan cuenta cuando, por ejemplo, una horda en Twitter se echa contra una empresa y todo el mundo deja de comprarle a esa empresa? Bueno, eso es la cultura de la cancelación. Pero esa cultura tiene como origen una a la que todos conocemos como batalla cultural. Yo se los puedo explicar de una manera un poco más coloquial, pero quiero definiciones concretas. Para eso voy a presentar en simultáneo a mis dos invitados de esta noche, que son Daniel Reisbeck y Javier Garay, los primeros dos invitados de esta noche, a quien le doy las buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a los dos por acompañarme. ¿Cómo están ahí? ¿Ya los tengo a todos? No, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. A ver, si yo soy un alumno tuyo, señor académico, investigador de la Universidad de Extremadura en Colombia, si yo soy un alumno tuyo y te digo, ¿qué es la batalla cultural? ¿Cómo me lo explicas? A ver, tiene muchas dimensiones, pero así de manera muy breve, muy fácil para comprender, la batalla cultural implica todos aquellos mecanismos de creación de un pensamiento y de unas ideas predominantes, y esas ideas predominantes intentan socavar, acabar, limitar todos aquellos desarrollos históricos de la sociedad, principalmente occidental, y por lo tanto intentan no solamente desafiarla, no solamente cuestionarla, lo cual sería normal, sino acabarla, eliminarla. Ok, pero estos fundamentos de los que hablas, ¿en qué temas los vemos cotidianamente? No, en todo. Hay un elemento que a mí me parece muy importante y en el que estaba pensando cuando Gabriel estaba dando su introducción, y es el tema, por ejemplo, del humor, ¿no? El Ajá. tema de la capacidad. El humor es por definición, contravierte las ideas, ¿no? Cuestiona muchos de los elementos y de las formas que concebimos en la sociedad. Y ese humor en la actualidad está siendo objeto de esa cultura de la cancelación, de esa limitación de la posibilidad de pensar, de atreverse a decir cosas que cuestionan. A ver, ¿con qué tiene que ver? A ver, por Sí. ejemplo, tiene que ver con, si hablo de gente afroamericana, tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con la identidad sexual de las personas, tiene que ver con la educación en términos de género que se recibe. Pongámoslo en términos de todos los días. Listo, digamos, hay un tema ahí de fondo, y es que, y precisamente por eso es importante que se reconozca el papel de la academia, tal vez no por lo positivo, en este ascenso de lo que ustedes denominan la batalla cultural, y es todo el tema que se ha denominado la interseccionalidad. La interseccionalidad es una idea, es un concepto según el cual las personas no solamente crean una identidad por sus diferentes facetas, sino que además todas esas facetas suman discriminaciones. Y ahí estamos hablando de esos temas raciales, temas de género, temas de orientación sexual, temas de clase social, temas de extracción. Como consecuencia, esto empieza a desarrollarse un término hace ya más de medio siglo que se llama woke. La gente puede entenderlo como despierto, como alerta, y es sobre todo aquello que implique una injusticia social, una desigualdad social. Debemos tener en cuenta que cuando esto surge, allá pasados los 40, es decir, hace casi 80 años, por fin, había algunas razones, sobre todo en Estados Unidos, para comprender que esto pasaba. Es decir, un Estados Unidos, yo siempre cuento esta misma anécdota, y la cuento para escandalizar a la gente. Yo fui director de Playboy para toda Latinoamérica durante muchos años, durante una década. Y hay una carta de Hugh Hefner, que no era, lo sabemos hoy, un sujeto el más santo del universo, pero que explica un poco en el qué contexto Playboy fue nacida a la sociedad estadounidense, en 1953, cuando el sexo oral entre un matrimonio era delito en muchos estados de Estados Unidos, cuando el sexo anal estaba prohibido, y cuando las personas afroamericanas no podían viajar en el mismo autobús que las blancas y no podían caminar por la misma acera. Es decir, uno puede entender que en aquel entonces eso tuviera una razón de ser. 80 años después, y cuando las libertades parecen estar explotadas en muchos sentidos y acotadas en muchos otros, ha llegado quizás el momento
de replantearnos esta cultura. Así es, y hay un elemento ahí, y eso tal vez es lo más grave de todo ese movimiento woke, de todo ese tema interseccional y adicionalmente de eso de la batalla cultural, y es precisamente que para ellos no es suficiente la libertad. De hecho, para ellos el objetivo es una negación de la libertad, ¿no? Es una lucha en contra de todo concepto de libertad para ellos, y aquí hay elementos bien importantes, ¿no? Como Por académico, ejemplo, Javier, como académico, ¿de qué manera te has encontrado orillado a ser sumamente cuidadoso de todos estos términos de los que estamos hablando? no, pues en la academia, digamos, originalmente yo sé que este es un movimiento principalmente estadounidense y ahí hay varios elementos que, digamos, contradicen incluso las posturas desde América Latina, ¿no? Una postura que tradicionalmente muy embebida en esa famosa teoría de la dependencia, que lucha en contra del, entre comillas, imperialismo estadounidense, etcétera, pero definitivamente en toda América Latina están llegando esas tradiciones de esa posición woke, de esa posición de la interseccionalidad, y eso se ve muy claramente en la academia, ¿no? Cada vez más lo estamos viendo con el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Cada vez se le exige más en cada momento que uno va a dictar una clase, ya tiene temor sobre ciertos conceptos, ¿no? Entonces uno ya tiene que comenzar a decir buenos días a todos, a todas, ¿no? No hemos llegado todavía al todes, pero definitivamente cada vez es más evidente, incluso dentro de los colegas, pero también dentro de los estudiantes. Eso se está demandando mucho más, ¿no? Fíjate que esto que tenemos en pantalla en este momento lo leía hace unas horas nada más. En Estados Unidos, en muchas universidades, los profesores no pueden preguntar por el pronombre a los alumnos. Es decir, no le pueden decir tú eres él, tú eres ella, no le pueden hacer esa pregunta. Así es, y incluso, ¿no? Es que en Estados Unidos ya la cosa es muchísimo más grave, sino que tienen que saber efectivamente a cuáles son los pronombres que las personas responden, ¿no? Y eso está unido además con el tema de la literatura, de los triggers que Y en llaman, inglés que ¿no? suena psicótico porque se usa el pronombre they, o sea, ellos. Sí, exactamente. Ya me van a odiar por todo esto que estoy diciendo, pero realmente suena realmente complicado. Bueno, Javier, quisiera preguntarte sobre alguna anécdota, algún episodio que te haya resultado particularmente incómodo en este contexto de extrema corrección política del que estamos hablando. Pues digamos, no, yo suelo ser un poco imprudente, si se quiere, sobre todo desde esta concepción en el caso de las redes sociales, principalmente en Twitter, ¿no? Y por eso he sido objeto de esa cultura de la cancelación en por lo menos 3 ocasiones, ¿no? La primera ocasión en 2019, cuando comenzaron las revueltas, las manifestaciones muy violentas en Colombia, y yo hice simplemente pues un llamado a la juventud, a los estudiantes que debían pues comenzar a vivir su vida, ¿no? A concentrarse en cosas de desarrollo personal, de desarrollo profesional, y esto me costó 2 semanas de insultos, de personas diciendo que deberían despedirme, que yo no podría dictar clase, que era una persona, y no, es muy famosa la palabra empatía, que yo era cero empático, y bueno, y a partir de ahí entonces surge una serie de eso, de cancelación. Okay, ¿no? Eso en términos en el metaverso, en el mundo de las redes sociales, pero ¿te has enfrentado a un hecho académico de autoridad concreta que te orillara a esto? No, no, definitivamente no. De nuevo, en Colombia, por ejemplo, está llegando, cada vez es más visible, pero no es tan predominante como en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Aún no, por ejemplo, aún podemos poner en nuestro sílabus literatura de cualquier tipo sin tener que denominar cuáles pueden generar algún tipo de ofensa o cuáles, o eliminar ciertos autores, etcétera, por su ascendencia o por su historia. Claro. ¿Sí? Entonces, casi que digamos, en la vida real de la academia no he tenido que enfrentarlo de manera directa y menos por alguna autoridad. Bueno, pues Javier, te agradezco mucho la conversación. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema porque esto recién empieza. Vamos calentando, pues. El término woke tuvo su primer uso en Estados Unidos durante la década de 40 entre las comunidades negras del país, como les decía hace rato, y quizás entonces, ahora lo hablaré con mis invitados a continuación, quizás eso tenía un sentido. La pregunta es si hoy sigue teniéndolo, y es una pregunta honesta que nos hacemos, a la que tenemos derecho, por cierto.
Vamos a ver quiénes están en YouTube. A ver, por eso los latinos viajan a otros países y llevan ilegalidades consigo, aunque no todos, y quieren ejercerlo entre otros países a los cuales emigran, dice Rolando Suárez. Diana, gracias por tus saludos. Voy a explicarles un poco más lo que quiero poner sobre la mesa el día de hoy. Hemos llegado a un punto en el que uno prefiere guardar silencio algunas veces. Y un mismo punto en el que no guardar silencio implica una confrontación, una pelea y algunas veces un costo que finalmente se traduce en dinero. Porque esa confrontación implica muchas veces unos raspones, por decirlo de alguna forma, en términos laborales, profesionales. Tengo muchos invitados hoy y se va a poner buenísimo esto. Y quiero, a ver, ya los veo a todos por aquí. A medida que los voy viendo en pantalla, los veo. Ahí estás, Orlando Luis, querido. Pásame, Orlando Luis. ¿Cómo estás, Orlando? No te escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Ahí estás. Gracias por estar aquí. Orlando es escritor, todos ustedes lo conocen porque además en este canal es un rockstar que tiene su propio programa y que suele tener conversaciones interesantísimas con muchos artistas de la región y que es la batuta de Balsa Virtual. Orlando, gracias por estar. Quiero saludar más. ¿Ahí estás, Karel? ¿Estás ahí o no estás? ¿Te digo Karel o te digo Karel? No te oigo. No te oigo, ayúdenme chicos de la producción. A lo mejor estás tú muteado. Ok, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ¿cómo estás? Ok, buenas noches, Gabriel. Gracias por la invitación. Orlando, un saludo. ¿Cómo estás, brother? Saludos. Karel o Karel, da igual. El original es Karel, pero llevo tantos años que me dicen Karel que ya hasta a mí se me olvida. Pues es que ¿a dónde te fuiste a vivir, amigo? Ahí la gente pronuncia mal todo. En Florida. Muy bien. Desde Argentina vamos con Tipito enojado y esto ya me dio miedo. Tipito, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esa voz, muchacho. Qué buen micrófono tiene usted. Todo bien. Les mando un saludo a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Y quién me falta? Ahí está Álvaro Grajales, nuestro amigo colombiano. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a entrarle concretamente a este asunto. Uno de los temas principales que tienen que ver con el término woke tiene que ver con el racismo. Y algunas posturas radicales respecto del racismo dice que en el racismo no hay términos medios. O eres o no eres. La pregunta es, si este escenario, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar, muchachos, que hablaba de los años 40 en Estados Unidos, cuando empieza a barajarse el término, y yo planteaba un escenario social francamente complicado y desde mi punto de vista innegable en términos de cuáles eran las situaciones a las que se enfrentaban las personas afroamericanas en Estados Unidos. Y decía que quizás esto tenía una razón de ser. Me preguntaba y les preguntaba a las personas que nos miran y les pregunto ahora a ustedes si esto sigue siendo exactamente así. Dense, los escucho. Ustedes están, algunos en Estados Unidos, unos en Latinoamérica, unos dan clases, otros no. Quiero escucharlos, porque este racismo sobre las personas negras, las personas afroamericanas en Estados Unidos, tiene su eco también en Latinoamérica. Quítame eso, porfa, porque tengo a los muchachos. Ahí está, si no les tapamos la cara a los muchachos. Tiene su eco en Latinoamérica. Yo caminando por Buenos Aires he visto letreros que decían fuera bolitas, hablando de los bolivianos, y seguramente podrá Álvaro contarnos algo parecido en Colombia y el fenómeno migratorio con los venezolanos, y podríamos hacer esto de una cadena enorme. Quiero escucharlos con honestidad. Bueno, si quieren, no sé si nadie empieza. Vas. Miren, a ver, yo lo voy a traducir si se quiere acá, porque podemos hablar, por ejemplo, de cómo pasa del racismo en Estados Unidos a la Critical Race Theory, que no es lo mismo, porque cuando se empezaron a hablar de derechos humanos, lo que se buscó
es la teoría de colorblind, yo no veo un color, la otra persona no es de color, la otra persona es igual a mí, entonces igualdad. Y de repente con la Critical Race Theory decía, no, hay una desigualdad social, entonces la única forma de alcanzar la igualdad es dando privilegios a un grupo sobre otros porque, bueno, es estructural. O sea, es imposible, si somos todos iguales, alcanzar la igualdad. Esa es la lógica. Obviamente que eso se tradujo de distintas maneras porque cae, ¿no? ¿Viste? Como la lava, cae por todo para abajo, por toda América, y acá llegó en formas distintas. Hay afroargentinos, por ejemplo, son grupos de afroargentinos, reciben dinero del Estado, te cuento, reciben dinero por hacer charlas y otras estupideces más, pero donde más pega, si se quiere, sí. ¿Pero sí, por qué estupideces? Y porque en serio vamos a estar planteando marginación. Yo te lo planteo de esta manera. Imagínate que hay un tipo que es de color violeta. Único. ¿Sí? Venga, okay. Nunca ha visto un tipo de color violeta. Barney ¿Cuál es tu Dinosaurio, reacción? okay. Bien. ¿Cuál es tu reacción hacia una persona que nunca viste antes? Hacia una cosa extremadamente distinta a lo que ves todos los días. Mirar. Bien. Bueno, eso se traduce, por ejemplo, hoy en día como racismo. Si vos te pones a mirar o reaccionás de alguna manera o tenés alguna reacción a algo que es extraño a la norma, eso hoy se traduce como racismo. Hoy tenemos feminismos hablando de que las maltratan en carreras de ingeniería cuando en realidad son 70 o 80% de estudiantes de ingeniería y son 20% o 10% de mujeres. Y incluso tenemos lo mismo en docencia hablando de los hombres. O sea, la minoría siempre, de alguna manera, va a ser vista un poco distinta y va a estar un poco incómoda. Pero yo no puedo plantear eso como racismo. Entonces, los afroargentinos, en Argentina, por supuesto, dicen que sufren racismo. Y yo la verdad diría, mirá, me parece que sufrís la reacción de cualquier otra persona al ver algo que no es tan común ver. Pero después eso no se traduce a que los dejan afuera de trabajos o no los dejan subir un colectivo. O sea, no se traduce a medidas puntuales de rechazo. ¿No? Sino, a ver, mira, dice Isaías, en el chat en vivo de YouTube en este momento, Isaías Fernández dice, vivo en Argentina y puedo decir que acá hay bastante racismo hacia inmigrantes de otros países de Latinoamérica. Lo que sabemos también, eso se traduce, este tema va a explotar con mil rincones, pero peores condiciones laborales en algún caso y tal. ¿No es este un fenómeno generalizado? Los quiero oír. Pero que a ver, ¿qué es racismo? Si en Argentina, por ejemplo, buscas qué es las personas que son descendientes de, por ejemplo, aborígenes. O sea, personas que tengan una tez, si se quiere, más trigueña. Nada, es un montón. Sin embargo, bueno, en realidad es relativo, porque depende de dónde lo veas. Argentina es uno de los que tiene menos, con un 30%, y el resto de Latinoamérica tiene un índice más alto. Pero no hay, porque ya se mezcló demasiado. O sea, ¿qué es? ¿Dónde yo pongo el punto? Digo, esta persona es blanca, esta persona no es blanca, esta persona... Incluso se inventó la palabra marrón en Argentina y se habla de la marronidad. No, puede parecer gracioso, pero hay congresos... A ver, yo hice un video sobre eso. Hay documentales pagados con impuestos sobre la marronidad. Hay congresos sobre la marronidad. Hablan como que fuera una identidad, pero después cuando tienen que hacer las actividades para defender la marronidad, lo que hacen es danzas transexuales. Se visten de trans y hacen danzas como que están en una pasarela. Por eso digo que es una joda. Yo, honestamente, perdón, entiendo de que alguna vez han visto una situación donde digan, eso puede llegar a ser racismo, pero me parece que se están confundiendo las cosas. Yo no sé si lo vería como racismo, porque, por ejemplo, yo conozco un montón de gente, si se quiere, de tez trigueña, que no es marginada. Lo que sí veo, por ejemplo, es que se margina gente en base a su vestimenta. Eso sí puede llegar a ser. Pero tenemos que entender... Tiene que ver con términos sociales, de poder adquisitivo muchas veces. A ver, vamos a Estados Unidos. A ver, ¿qué dicen del otro lado del Río Bravo? Orlando, Karel, los escucho. Los tengo a los dos frisados, caray. Sí, no, estoy aquí con tú. A ver, los escucho. Bueno, a ver, si me permite brevemente, Dale, más que entrar en ese tema, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Quisiera como tal de esa cultura de la cancelación, sin preocuparme ahora si tiene una razón de ser o no. Entra en el tema de libertad de expresión. La libertad de expresión en este país, y sobre todo la libertad académica, tenía un sentido determinado de provocar un avance, de provocar un progreso a partir del libre mercado de las ideas, de la competencia,
donde ideas van a morir a través del debate e ideas van a prevalecer a través del debate. Yo veo la cultura de la cancelación en términos teóricos como evitar ese combate, evitar esa polémica. Tal vez mis ideas son mejores que las tuyas. Si yo logro evitar, si tú logras evitar el combate conmigo, pues tus ideas van a sobrevivir también, porque nunca van a ser retadas, nunca van a ser confrontadas y por lo tanto van a sobrevivir como sobrevive un animalito enfermo, con la sangre, con problemas de sangre, sin extremidades, cojo. Un animalito puede sobrevivir hoy en día 20 años en cautiverio cuando se lo comerían inmediatamente en cualquier ámbito natural. Se trata de crear un clima artificial. Yo lo quiero enfocar a las ideas, a la calle, las políticas y demás. En las ideas, sobre todo en la academia como tal, es una manera de decir, hay criterios que tienen que estar estigmatizados a priori y hay criterios que tienen que ser ensalzados y aceptados a priori por todo el mundo. Eso yo lo veo con una lógica bastante stalinista, bastante totalitaria, llámese comunismo, llámese fascismo. Es una palabra que puede sonar dura, pero podemos contar un poco más adelante algunas anécdotas donde realmente no se puede empezar a hablar. Ciertos autores, no quisiera enfocarme en el tema raza, mujer, discriminación, porque realmente no es solamente sobre eso. Está también el tema de la apropiación cultural. Si yo estuviera hablando en esta directa ahora con un kimono, si yo te estuviera hablando con un kimono, ya yo estaría haciendo una apropiación cultural, una ofensa, una burla, y por lo tanto yo no te podría hablar en la intimidad de mi casa con un kimono, que es como me gusta vestirme a mí. Y de pasado con la palabra kimono, que se ha hecho toda una campaña para evitar, por ejemplo, que las Kardashian produzcan un producto cultural banal como todo lo que ellas producen con la palabra kimono, porque la palabra no pertenece a una secta sagrada, santa, ¿sí?, que se llaman los japoneses, y no se puede usar la palabra kimono. Y lo mismo ocurre con costumbres culinarias, con costumbres de vestir, con un colorcito que se pone una muchacha aquí y ese colorcito resulta ser que es una costumbre aborigen y la muchacha ya no se puede poner un colorcito aquí o una marca aquí. O sea, ahí es donde yo quiero enfocar. Orlando, es que tiene que ver con una especie de un prejuicio sobre casi todas las cosas, ¿no? Porque incluso no importa si tú lo estás haciendo con respeto o no, si lo estás haciendo con admiración o no, tiene que ver con que está mal que lo hagas solo por el hecho de que en teoría no te pertenece. En principio, la teoría. La práctica para mí tiene que ver con que es importante destruir los estamentos de la economía de mercado. Hay que frenar a las empresas, hay que frenar los productos culturales, hay que frenar la ganancia y hay que crear una sociedad donde entre el productor y el consumidor haya más bien una tensión, que yo entiendo. Se justifica después en algunos casos con temas donde puede haber un componente de discriminación y en otros casos es ridículo. Pero el punto que tiene que quedar claro en mi opinión es lo importante es que estos fenómenos tienen que ocurrir en economías de mercado para tratar de alguna manera de evitar, de boicotear, de exponer la lógica profundamente criminal de la economía capitalista. Eso es lo que hay detrás de esta teoría. La lógica del capital es una lógica naturalmente criminal y están tratando de cancelar al capitalismo. Voy con Carrel. Te escucho. Mira, en el medio que yo me desarrollo, me parece, y lo he podido saber, que es más ignorancia y tergiversación entre la gente. Yo trabajo donde hay blancos y ahí estamos todos. Y todos con incluso el entrenamiento que me estaba entrenando era un afroamericano. Y pude darme cuenta de que este hombre no conocía nada de la historia de los propios negros en los Estados Unidos, pero no estoy hablando de la historia de los 1700, estoy hablando de historia como Martin Luther. Cuando le preguntabas, tenían percepciones que la habían creado y no tenían ni de lo que había. Y cuando le comparaba
los movimientos y no tenían nada que ver, dan cuenta. Incluso cuando le decías, ejemplo, Frido, no, luego, ¿qué interés? No, es que tú no estás buscando una acción muy grande de los medios donde se miran. Te estamos perdiendo, Si no, te estamos perdiendo bastante. y si Jarel, intentas aclarar, posiblemente. Te estamos perdiendo bastante. Yo no sé si es un problema mío, por favor, la producción avíseme, pero yo te oigo muy entrecortado, no sé cómo lo escuchan ustedes. Sí, ahí está, te esperamos de regreso, ojalá se restablezca un poco mejor. Querido Álvaro Grajales, tu experiencia académica, a ver, dinos, es un abogado además, ¿qué te ha llevado a confrontar con esta cultura de el exceso de corrección política? Bueno, Gabriel, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La cultura web y la batalla cultural nos ponen en una disyuntiva bastante fuerte. Aquí lo que está en juego son derechos de primer orden que tenemos nosotros los individuos. La cultura de la cancelación te afecta directamente, y lo decía, qué pena, se me olvidó tu nombre. No importa, tú sigue. Lo decías ahorita con el derecho a la libre expresión. Y es que del derecho a la libre expresión se empiezan a derivar unos derechos igual de importantes que tenemos los individuos y que empieza, y no nos vamos a dar cuenta que los tenemos sino hasta el momento en que los perdamos. Entonces, hablamos del derecho a la libre expresión, sí, pero también el derecho a disentir, a pensar diferente, el derecho al trabajo, porque es que cuando no nos acomodamos a ese status quo, la cancelación incluso llega a que nos echen del trabajo. Hablaba un poco hace unos minutos de que llegaba un momento en el que comenzaba a costarnos dinero porque empieza a crear una serie de confrontaciones laborales. Exacto, y allí es cuando nos empezamos a acercar o empieza la génesis de un proceso político y social que es peligrosísimo, y es el fascismo. ¿Por qué? Porque nos conducen a todos a pensar y a hacer exactamente lo mismo. No tenemos derecho a pensar diferente, a disentir, a emitir conceptos, porque entonces somos sujetos de castigo, de penalización. ¿Sí? Entonces hay una afectación de derechos. Alguien dice aquí en el chat en vivo en YouTube, dice, el racismo puede existir, pero la victimización es la victoria de los que discriminan. Es complejo el tema, ¿verdad? Es completamente complejo. Y ahí y eso es algo muy importante, digamos, esos conceptos, porque vieras que a la final todo este tema siempre va a concluir en violencia. Karel, a ver si lograste recuperar un poco tu audio. Si tu conexión está acaso mejor, no se ve mucho mejor la conexión, siendo honesto. ¿Me escuchas ahora? A ver si logras terminar tu idea cuando te interrumpimos. Ok. El punto que quiero plantearles... Bueno, no, al final yo creo que todo lo que se está haciendo es una manipulación. ¿No se escucha? No, perdón. A ver, chicos, si desde la producción lo ayudan a resolver un tema ahí de conexión, nosotros seguimos con el programa. Voy a cometer una infidencia. Yo veo a alguien en el chat en vivo en YouTube. Voy a pedirle a quien me ayude desde la producción a pasarle el link de esta conexión a la señora del canal de las emociones. Y ahora que esté ahí, quiero hacerle preguntas y que se sume a esta conversación. Las voy a presentar. Ahora que se sume, la voy a presentar y entenderán por qué quiero hacerle preguntas. Si me ayudan, en cuanto la tengan, me avisan, por favor. Chicos,
La pregunta es, ¿esto esconde un manejo político? ¿Esconde, al final de cuentas, como planteaba Orlando Luis hace un segundo, una estrategia económica? ¿Qué es lo que debemos entender de este proceso en el que opinar distinto se convierte en un hecho casi trágico? Bueno, a ver, el discurso de odio, por ejemplo, es una de las herramientas más conocidas de censura que puede haber. Y además es muy fácil censurar porque el discurso de odio termina siendo aplicable por el que tiene el poder, no por otra persona. De hecho, ya tenemos hoy relaciones cuasi carnales entre las big techs y los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Facebook, toda la censura de Facebook se lleva a cabo por algún organismo que sea de la zona, ¿sí? En el caso de Argentina, esa censura se terciariza a chequeado.com, que tiene relaciones carnales con el gobierno, ¿sí? Por lo tanto, ya existe la precensura. Vos ya estás publicando algo, pasó mucho también con Brasil, no sé si lo vieron, que si vos ponías Lula ladrón, no te dejaba publicarlo, y si ponías Bolsonaro ladrón, sí te dejaba publicarlo, no te dejaba directamente. Entonces ya existe la precensura. A ver, como herramienta del discurso de odio, es sencillo. El gobierno puede callar las voces. ¿Qué es lo que pasó con las redes? Y hay un estudio muy interesante comparando las movilizaciones de la época de antes de Internet, y ponían el ejemplo de Martin Luther King, me parece que era, y lo comparaban con las movilizaciones de ahora. Entonces, primero que en esa época el virtual signaling no existía, que la señal de virtud es, por ejemplo, cuando ¿vieron el tipo que corrió ahora en el Mundial, que salió con una remera que decía Ucrania, tenía la bandera trans y también tenía Irán, ¿no? Tenía todas las causas juntas, era una bolsa de causas corriendo por la cancha. Ajá. Bueno, esa persona está haciendo virtual signaling. Está diciéndole a los otros que él defiende esas causas, por lo tanto es o socialmente bueno o mejor que el resto, pero en realidad no hay una dedicación real hacia esas causas. Sí corrió por la cancha, pero no creo que vaya ni a Ucrania a pelear, ni a Irán a pelear y defender mujeres, ni nada por el estilo, sino que se queda ahí, en el mensaje por las redes. O sea, no hay un sacrificio real, solamente pones esa banderita y le mostrás al resto que vos tenés esa banderita. ¿Qué es lo que cambiaba con las marchas de antes? La gente se involucraba. Para movilizar un montón de gente, vos tenías que físicamente empezar a armar grupos, armar logística, y que esos grupos contagien a otros grupos y así sucesivamente. Entonces la gente estaba más dedicada a las causas. ¿Qué es lo que lográs con el discurso de odio? Y rompes el único canal que existe. ¿Cuál es el único canal que existe hoy? Internet. La gente ya no vive afuera. Esto quiero que se entienda, porque esto no es una exageración. No, claro. La persona, por ejemplo, te tiro así como una tontería. Hoy la gente cree que es su foto de perfil. Y su foto de perfil, los teléfonos, esto yo lo hablé en una charla, los teléfonos vienen con filtros de belleza ya activados. Sí. Y uno mismo se ve y se refleja en el Instagram y escribe su historia en su Instagram. De hecho, como fenómeno, que es hasta un poco preocupante, nosotros que somos un poco más viejos, venimos de Facebook o de antes de Facebook. Yo soy infinitamente más joven que tú. Está bien. Y venimos de Facebook, y en Facebook medio como que lo que pasaba se tallaba en piedra. Es una línea histórica de nuestra vida. Mientras que Instagram se borran las publicaciones y se dejan las historias. Eso es lo que hacen los jóvenes de hoy. O sea, modifican su pasado. Entonces, como su persona, su avatar es lo online, ellos se ven y se consideran eso. Si vos rompés su actividad online, los aislás del mundo. Porque ese es el verdadero mundo. Es cierto, hoy. Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo. Caral, dicen que Orlando Luis Pardo Lazo te está haciendo brujería. Dicen acá en el chat en vivo en YouTube que tu conexión está de la patada. Yo solo digo que la de Orlando Luis también aparece en amarillo, así es que yo creo que es el mismo brujo que los está afectando un poco a ambos. A ver si logramos oírte por tercera vez esta noche. ¿Se me escucha bien ahora? Si no, ay, sí. Bendito sea el universo. ¿Se escucha? Venga, a ver. Sí, señor. Sí, señor. Un punto que quiero, porque además el programa se nos está yendo como agua, un punto que quiero en el que yo planteaba esto hace un minuto. ¿Es esto una batalla política? ¿Es esto al final de cuentas una batalla económica? ¿Qué es lo que estamos viendo y no vemos? Explíquenos a todos. Gabriel, no sé si me En mi opinión, unos concretos de Colombia.
Permítele a Karel que se va a ir en un segundo, entonces de forma natural, se le va a caer la conexión. Sí. No, espero que no. Espero. En mi opinión, sí, es una batalla política, económica, además muy bien calculada. Yo creo que todo esto está dirigido a una sola cosa: destruir la base de la sociedad, que es la familia, crear cada día más división de clases y la destrucción de los Estados Unidos para llegar a una agenda mucho. Creo que todo esto ya es demasiado evidente, ya creo que no se esconde. De hecho, hay declaraciones en foros, en muchísimos lugares, que hace unos años atrás uno decía, esto no es posible. Hoy son declaraciones públicas. Hace unos días en el foro este de Davos se hacía abiertamente que China era un ejemplo para el mundo. Está reportado en Epoch Times la entrevista, y cuando yo escucho que China es el ejemplo para el mundo, a mí me da terror. Y están pasando cosas en Estados Unidos respecto a la economía, respecto a la sociedad, que yo personalmente no me las explico, no le veo ningún sentido. A ver, quiero presentarles a una persona más que está aquí abajito en la pantalla. Es la señora del canal de las emociones. La madrina le dicen todos. Yo le digo igual. Y además, como ella es tan amable conmigo, yo no puedo ser más que amable con ella. ¿Qué otra cosa puedo hacer en la vida? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estás muteada. A ver, no te oímos. Ay, a ver, decía que buenas noches, Gabriel, equipo. Bueno, Karen, le conocemos perfectamente, hablamos a diario. Orlando, no sé si sabes que es mi segundo esposo. Tuve la oportunidad de compartir con él cierta vez. Tu segundo en simultáneo, es decir, tú eres como una mujer árabe, así, digamos, tu segundo esposo en simultáneo. Tengo como un harén, y entonces tengo aquí a mi esposo y tengo a Orlando. Tengo a los dos, una cosa muy grave. Mi pregunta es la siguiente. Quiero plantearte esto, sabes que te lo digo con cariño y con respeto. Tú eres una señora, pues, y eres una señora cubana. Y además de todo esto, vienes de una isla donde el humor es sumamente cruel, ¿no? Es decir, donde el humor exige de cierta crueldad. Ahora, eres una señora que vive en Estados Unidos, donde todo es políticamente correcto o políticamente acusado. Quiero que me expliques cómo vives esta mutación entre geográfica y generacional. Mira, yo he tenido la oportunidad en los Estados Unidos acá de haber visto esta transición, este cambio, esta transformación. No me adapto, evidentemente no me sumo. Eso está claro. Yo creo que en la medida en que cada uno que creemos y que no nos dejemos imponer estas nuevas medidas, pues nuestra posibilidad de hacerlo, nuestra libertad. Yo creo, y te digo, para mí fue muy contrastante, porque una de las cosas que a mí me pasó cuando visité Europa, estoy viendo aquí hoy. Yo creo que los Estados Unidos cayó en una especie de complejo, ha sido tachado de los más antiguos, todavía un país religioso, donde en la escuela los niños juraban la bandera y hacían la oración en las mañanas, como todos en esa especie de complejo donde todo está mal. Voy a decir lo que yo creo de mi perspectiva. Hay un proceso en la familia que fue cuando la madre salió a trabajar, y yo creo que tiene mucho que ver con esto que a nivel humano, ¿no? Cuando las mujeres salieron a trabajar, yo fui parte de eso, pero en algún momento comenzó la pregunta de dejar a los hijos solos, sin la supervisión de antes. Sobre todo, yo recuerdo el parental control en el televisor, cuando tenías que poner un código, que no teníamos internet. Teníamos esa preocupación de qué está pasando con los hijos. Y a partir de ahí, los sociólogos y los psicólogos inventaron aquella historia del tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad nos pareció una cosa muy razonable en aquel momento. Se convirtió en un exceso para darle a los hijos de todo. Ese tiempo que le estábamos quitando de cuidado
cosas materiales, le estábamos dando la satisfacción, cumplir con todas sus necesidades, 2 palabras mal que digamos. Por eso digo que esta edad de hoy es evidentemente, no entienden las responsabilidades de antes, no entienden, hablan de derechos. Y yo creo, y tú me dices cuando me tengo que callar. Ahora mismo. Dame un segundo porque tengo que despedir a Álvaro, que está a punto de irse. Entonces quiero darle la palabra antes de que se vaya y no quedemos como unos groseros con el Álvaro. Adelante. No te preocupes, Gabriel. No, mira que respecto a esto, te quería poner un ejemplo. Primero, aclarar que si esto tiene un objetivo tanto político como económico, cambiar los modelos, y tiene un objetivo político porque es que todos buscan hacerse al poder. ¿Y para qué hacerse al poder? Para cambiar el modelo económico, incluso el social. Ahorita cuando estabas con Javier Garay, que le hacías la misma pregunta, si de pronto esta corriente woke ya llegaba a Colombia o iba a llegar, Javier te decía que no estaba tan fuerte. Yo creo que no va a llegar del todo. Nosotros ya tenemos muchas cosas institucionalizadas desde la Constitución del 91. Y un ejemplo de eso es este que te voy a dar. Mira, las comunidades indígenas y afro en Colombia tienen 38 millones de hectáreas de tierra. Esto es una población de aproximadamente 2 millones de personas. Esto quiere decir que aproximadamente por cabeza de una persona afroindígena tienen más de 15 hectáreas de tierra. En contraprestación, perdón, en contravía de las personas que no hacemos parte de esas comunidades que no tenemos, en mi caso yo no tengo 1 hectárea de tierra, y pese a que son los más grandes terratenientes en Colombia, si escuchas el discurso del actual presidente de Colombia, vas a encontrar que la propiedad de la tierra sigue estando en agenda, a pesar de que la concentran. ¿Por qué? Porque la tierra es poder. Quien tiene la tierra tiene poder. Sí. Y se rompe el derecho de igualdad. Tienen jurisdicción indígena, jurisdicción propia. Ellos no son juzgados por los jueces que nos juzgan a nosotros. Si ellos cometen un delito, tienen una jurisdicción propia, no van a las cárceles, no son juzgados por un fiscal que estudió derecho. Si van a las universidades, por el mero hecho de hacer parte de estas comunidades, puedes ingresar a las universidades, puedes estudiar gratis o puedes tener descuentos. Mira cómo se rompe ese principio de igualdad jurídica por el que lucharon las personas. Totalmente. Álvaro, sé que te tienes que ir. Te agradezco mucho haber estado. Buenas noches. A ustedes, nos vemos. Nosotros vamos a continuar unos minutos más aquí. Déjenme ir al chat en vivo en YouTube, a ver qué recuperamos. Está Abraham Rivera por ahí. Déjenme mostrarles. En un minuto les voy a mostrar unas caricaturas que Abraham nos envía cada semana. Abraham dice que revisen debajo de la cama, ustedes que están en Florida, porque algo está pasando con su conexión, y es cierto, están todas fatales las conexiones de Florida esta noche. Quiero ver ¿qué está pasando en términos cotidianos, familiares, domésticos? ¿De qué manera esta cultura de la cancelación está rompiendo las relaciones personales que antes eran aparentemente más francas? ¿Estoy equivocado con esto que digo? Orlando, quiero oírte respecto de eso. Ninguno quiso entrarle al tema de la economía hasta el momento, que fue el que tú planteaste, Orlando, pero volveremos a él. Pero quiero escucharte respecto de este tema de, ¿estamos fingiendo relaciones en pos de una convivencia? Bueno, puede tratarse un poco de eso. La red social, el tema del slacktivism, usando el término activismo, se habla del slacktivismo. Sí, donde muchas veces, cada vez todo es más fácil de hacer porque cada vez hacemos menos. Lo veo en las nuevas generaciones de estudiantes, la manera de evaluar los exámenes.
la manera de aprender. No quiero dar una visión apocalíptica. Tal vez nosotros pertenecemos al pasado y esta es una nueva manera de hacer, pero sí te puedo decir que se crean una serie de vínculos donde la socialización no pasa por mirar frente a frente a la persona, no pasa por el placer e incluso el desarrollo mental, psicomotor que trae el hecho de conversar, de gesticular. Los cuerpos se van como que recogiendo, invaginando, el cuello, la cervical va bajando abajo, siempre hay que hacer algo en la internet, incluso a veces nosotros aquí estamos en vivo y tenemos que hacer algo. O sea, se va creando un tipo de socialización, de relación social que yo no cada vez comprendo menos, entiendo menos y veo que las personas sufren, a veces van de la represión a la ansiedad, de deprimirse a la ansiedad, al ataque de pánico, a tener que ser cada vez considerados más y más como frágiles. Es el concepto de snowflake, ¿no? Un profesor casi que no puede hacer una pregunta directa a un alumno en el aula. Y ya no estoy hablando de cancel, sino de que el alumno tiene un documento médico que dice que él no responde preguntas en público, pero de todas formas está en el sistema público. O sea, cada vez más vamos dando espacio y espacio y espacio. Ojalá no suene esto como algo poco compasivo, ¿no? Pero cada vez suena, lo que está pasando es como que las personas que tienen una dificultad de socializar, estamos de alguna manera potenciando ese comportamiento, porque si tú me enseñas a mí que alguien tiene la facilidad de tener la prueba 3 semanas después que la prueba tomó lugar, porque esa semana yo me sentía ansioso por la guerra de Ucrania y ya me das la posibilidad de hacer la prueba dentro de un mes, bueno, pues yo también me voy a sentir ansioso por la guerra de Ucrania, ¿no? Y se va creando como un sistema colectivo de relaciones, vamos a llamarle patrocinadas, subvencionadas por este tipo de pensamiento, donde nunca retamos la sensibilidad del otro, la psicología del otro, incluso el cuerpo del otro, retarlo, tal como la vida nos reta a diario, pues retar a alguien en este momento es sinónimo de ser incompasivo. Entonces, bueno, yo creo que también lo que dijiste de las relaciones, se crean personajes que pueden terminar siendo personalidades, claro, que desconocemos completamente, porque fuera de la cámara, fuera de la imagen, fuera de la luz, fuera de la permanente y no del logos y el logos y el logo, la palabra, pues esa persona prácticamente es inexistente. Y esto se puede aplicar a presidentes, puede aplicarse a presidentes de países. No, se puede aplicar a todos. Resumiría diciendo máxima visibilidad y a la misma vez máximo desconocimiento de quién es esa persona que tiene máxima visibilidad. Tipito. Vamos cerrando ya casi, muchachos. Tipito. Dale. Bueno, yo creo que como fenómeno, y ahora si querés te trato lo de la economía, pero te voy a tratar más bien la jerarquización social y cómo eso afecta a la economía. Antes nosotros adorábamos ser fuerte, ¿sí? Era bueno ser fuerte, tenías éxito en la vida. No voy a entrar en por qué razones pasó esto, pero te voy a dar el ejemplo de Tinder. Vos en Tinder podés matchear con una persona, ¿sí? Te han contado, supongo. Sí, por supuesto, nunca lo usé en mi vida. Podés matchear con una persona, citar un chat y hablas con esa persona, pero si no matcheas con esa persona, si esa persona te puso no me gusta, a vos no te aparece una notificación diciendo esa mujer no te encontró atractivo, no te gusta. De hecho, las redes empezaron a servir como una especie de escudo entre las interacciones sociales. Por lo tanto, el rechazo, ¿sí? La cara de orto que te hace alguien cuando vos hablarle y no quería que le hables, no la ves. Orto quiere decir culo para que nos miren desde otras partes del mundo. La cara fea que te hace, no la ves. Y al estar separado del rechazo, vos lo que te volvés es mucho más intolerante. Porque el rechazo es como... a ver, la tolerancia es como un músculo. A medida que estás más expuesto a cosas que te molestan, más tolerante te volvés. Ahora, ¿qué efecto tiene qué efecto secundario tiene esto? Bueno, veamos, por ejemplo, en los juegos. En los juegos, antes vos ganabas o perdías. Para ganar tenías que hacer algo. Ahora existen premios por cantidad de tiempo jugado. Cantidad de tiempo jugado no tiene ninguna conexión con habilidad. ¿Qué es lo que descubrieron los creadores de juegos? Que tienen que empezar a premiar actividades pasivas que no requieren ningún tipo de skill,
porque si no, la persona se siente que el juego no le está dando lo que recibe de sus padres, por ejemplo. Vos sos especial, vos podés salir adelante, vos estás bien como sos. Entonces, eso también se refleja en lo laboral. En lo laboral, las personas hoy no tienen la tolerancia suficiente para el rechazo de una entrevista de trabajo. Para que se entienda a qué nivel Bajo estamos un manejando. grado de frustración. Claro, y eso también se suma a que las empresas están buscando nuevas maneras de abrir lo que yo llamaría guardería para adultos. Entonces tienen lugares para tomar una siesta, ping-pong para relajarse, y todo un montón de cosas que vos decís, pará, alguien trabaja acá. Pero no, de verdad, pero como fenómeno, fíjate qué es lo que pasó en las Big Techs. ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Cuando hay demasiada inflación, el venture capital, o sea, el dinero que se ponía en las empresas antes de que las empresas empiecen a ser rentables, empieza a desaparecer. Lo voy a explicar muy rápido. Vos tenés una empresa de tecnología, esa empresa de tecnología quizá va a ser rentable dentro de 5 años. La idea está buena, el modelo está bueno, está todo bien. Pero como no es rentable ahora, vos no podés montarla. ¿Qué es lo que hace? Viene gente y te pone dinero. Eso es venture capital. Entonces, con ese dinero es como que simulás ganancias hasta que tengas ganancias reales. ¿Sí? Ese dinero se fue. Google echó 11.000 empleados, Facebook echó más de 10.000 empleados, y así sucesivamente están todos echando empleados. Y los empleados que están echando, adivina cuáles eran. Los que estaban durmiendo la siesta y jugando al ping-pong. Estaba clarísimo. Entonces, nosotros ahora vamos a vivir algo divertido. No tanto porque va a haber también un aumento muy grande de violencia, porque como deshumanizaste al otro, te es más fácil lastimarlo también. Ojo con eso. Y como no tenés skills sociales de persona, es más probable que recurras a la violencia física. Pero Sí. sacando eso de lado, y también sacando el hecho de que se va a venir una guerra muy probablemente, lo que sí vamos a vivir es que si no sos competitivo, te vas a cagar de hambre. Porque lo woke necesita del financiamiento de alguien. Siempre tiene que estar el sustento de alguien que sí está siendo rentable. Que ahí es donde va a venir lo gracioso. Ahí está. There is no free lunch. Exacto. Y lo último que te dejo antes de irme, que es una de las cosas que más me preocupa a mí, es que en todo este discurso de vos estás bien, por ejemplo, vos no estás gordo, vos sos una belleza normativa, vos no sos feo, vos sos esto, vos sos lo otro. Incluso las mismas palabras, fíjate que no se usa más la palabra gordo, se usa grande, se usan palabras que no representan algo estigmatizante para la persona, no hay carga psicológica. Lo que pasa con eso, el resultado de eso, es que profundizamos tanto en el discurso de vos estás bien, que pasamos la raya a un lugar que para mí es terrible, que es vos estás bien solo. Yo no estoy del todo... No estoy de todo seguro de que haya, no estoy de todo seguro de que haya una fórmula exacta para la felicidad en la vida. Está bien, sí pero puedo decir, perdón, solo para salpimentar Sí. esto. La antítesis de lo que acabas de decir es, vos estás bien solo, dijiste, la otra cosa es, finge ser lo que no eres para estar acompañado. no es tan así. Vos pensá esto. Sostener una relación con alguien, ponemos nosotros dos, imaginemos que nosotros somos amigos, nosotros tenemos diferencias en un montón de cosas. Yo entiendo de que mi amistad con vos vale mucho más que las diferencias que sostenemos. Entonces, mantengo un cierto nivel de esfuerzo para mantener la relación porque entiendo que relacionarme con alguien es importante. Como no hay tolerancia, ¿sí? Renunciás a ese trabajo para relacionarte con otro, para relacionarte con otro, y otra persona te dice que está bien encima de lo que estás haciendo, porque es igual de inseguro que vos, entonces se lo está diciendo a sí mismo en realidad. Entonces, el problema con eso es que, como te decía, yo no tengo garantía de qué es la felicidad, pero yo te puedo asegurar algo. Llegá a viejo solo y es mucho más probable que seas infeliz. Cuidá las relaciones que tienes en tu vida y es mucho más probable que seas feliz. O por lo menos que tengas contención real. Totalmente. Entonces mi miedo real va a ser que vamos a vivir una ola de soledad acompañada de suicidios dentro de unos 20 años. No quiero tu pronóstico. Madrina, vamos a terminar. Bueno, pues, escuchando a Tipito, que me ha encantado lo que ha dicho, evidentemente yo empecé hablando de... y ahorita decía Orlando que cuando yo vi exactamente que había que darle un diploma a todos los niños, y precisamente yo fui maestra en una escuela privada en los Estados Unidos, sí, era por mérito, tú tenías que esforzarte para recibir un diploma, para recibir una medalla. La exigencia de esos mismos padres, cuando le pedían a los maestros, a los directores, que por favor, así que yo creo
que la familia, hay montones de cosas a las que podríamos hablar, las redes, la economía, porque creo que al final de todo va a ser la familia la que va a tener que una sociedad, niños y jóvenes nuevos que estén dispuestos a no sentirse sensibles todo el tiempo. Tipito decía dos cosas. La primera, sobre el tema de la soledad, creo que también lleva mucho rato hablando. Dijeron, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que mirarte por dentro, tienes que... Este es un proceso que viene ocurriendo hace muchos años y que empezó en la familia, en la sociedad, psicológico. Parecía que nos estaban mejorando, que nos estaban dando técnicas para mejoramiento. Como dice Tipito, llegó a aislarnos. Y otro pacho, hablando de Hugo, que me dio mucha risa, es que hay alguien que es rentable dinero. Y ahí estoy en contra de tu opinión, porque Sam, el creador, el fundador de FTX, que le estaba dando Partido Demócrata en los Estados Unidos a políticos y a negocios, no tenía dinero. El gran problema que tenemos ahora es que la gente que se supone que es sólida y tiene el dinero, ya estamos bastante mal. Bueno, gracias a todos y queridos todos, les agradezco habernos acompañado a ustedes tres que se quedaron hasta el final. Orlando, Tipito, Marina, gracias por estar ahí. Un abrazo grande a todos los que nos acompañaron. Antes de irnos, ustedes y yo les voy a mostrar, como corresponde, la caricatura de Abraham Rivera antes de despedirnos. Woke. Y ahí están las rocallosas en la versión Rivera. Ahí está las redes sociales para que puedan seguirlo, acompañarlo y visitarlo, que realmente se lo merece. Yo soy Gabriel Bauduco. La semana que viene nos volveremos a encontrar para seguir con más pensamientos contracorriente.